La lluvia golpeaba con fuerza las ventanas del penthouse mientras Sebastián observaba la ciudad desde el piso 42. Sus manos temblaban ligeramente al sostener el vaso de whisky, no por el frío, sino por la desesperación que lo consumía desde hace 3 meses. Su hija de 8 años yacía en la habitación contigua, conectada a máquinas que apenas la mantenían con vida después del accidente automovilístico que había cambiado todo. Los mejores médicos del país habían declarado su caso como terminal. Las cirugías experimentales en Suiza habían fallado. Los tratamientos más costosos de Estados Unidos no habían dado resultado. Había gastado casi $20 millones en 3 meses. Y aún así, los doctores le repetían la misma frase. Prepárese para lo inevitable, señor. Pero Sebastián no podía aceptarlo. No podía rendirse ante la única persona que le daba sentido a su vida. Esa noche de tormenta, mientras caminaba por las calles vacías buscando algún rastro de esperanza, sus pasos lo llevaron hasta uno de los barrios más peligrosos de la ciudad. No tenía miedo. Cuando has perdido lo más importante, el resto deja de importar. Fue entonces cuando la vio. Una mujer de unos 60 años, con ropas gastadas y manos arrugadas, buscando comida en los contenedores de basura detrás de un restaurante. «Disculpe, señora», le dijo acercándose lentamente. Ella levantó la vista con desconfianza, como si hubiera aprendido a no esperar nada bueno de los extraños. ¿Tiene hambre? La mujer asintió en silencio, y algo en sus ojos le recordó a Sebastián la mirada de su propia hija antes del accidente. Pura, honesta, sin máscaras. «Venga conmigo», le dijo, y sin pensarlo 2 veces, la llevó al restaurante más caro del distrito. Los meseros los miraron con desprecio, pero cuando Sebastián mostró su tarjeta Black, las actitudes cambiaron instantáneamente. La mujer comió como si no hubiera probado alimento en días, y entre bocado y bocado comenzó a contarle su historia. Se llamaba Esperanza, había sido enfermera durante 40 años, y había perdido todo tras cuidar a su esposo enfermo hasta sus últimos días. «La vida me enseñó que el dinero no puede comprar lo que realmente importa», le dijo con una sonrisa melancólica. «Pero también me enseñó que hay fuerzas en este mundo que van más allá de lo que los ojos pueden ver». Sebastián, desesperado y sin nada que perder, le contó sobre su hija, le habló del accidente, de los médicos, de su sensación de impotencia. Esperanza lo escuchó en silencio, y cuando terminó, le dijo algo que cambiaría su vida para siempre. «Dame de comer cada día durante una semana y yo curaré a tu hija». Sebastián casi se rió. Después de gastar millones en los mejores especialistas del mundo, una mujer sin hogar le prometía lo imposible. Pero algo en sus ojos, algo que no había visto en ningún médico, lo hizo dudar. Era como si ella supiera algo que el resto del mundo había olvidado. Si tú también sientes que a veces las respuestas llegan de los lugares más inesperados, escribe en los comentarios «Esperanza» y cuéntanos de qué país nos estás viendo. ¿Está usted loca? Fue la primera reacción de Sebastián, pero inmediatamente se arrepintió de sus palabras al ver cómo la expresión de Esperanza se endureció. Había algo en la forma en que ella lo miraba, como si pudiera ver directamente a través de su alma millonaria y tocar la desesperación que se escondía detrás de su traje de diseñador. «No soy yo quien está desesperado», respondió ella con una calma que lo desarmó completamente. «Tú viniste a mí esta noche. Tú me encontraste entre la basura. ¿No te parece extraño que un hombre como tú, con todo el dinero del mundo, esté caminando solo por las calles más peligrosas de la ciudad?» Sus palabras resonaron como un eco en la mente de Sebastián. La mujer tenía razón. ¿Qué lo había llevado exactamente a ese lugar? Había salido de su penthouse sin rumbo fijo, dejando atrás a las enfermeras privadas que cuidaban a su hija, y de alguna manera sus pies lo habían guiado hasta ese callejón oscuro donde encontró a Esperanza. Era como si una fuerza invisible lo hubiera dirigido hacia ella. «Los médicos más caros del mundo no han podido hacer nada», continuó Esperanza mientras terminaba su comida. «Pero dime algo. ¿Alguno de ellos te ha pedido algo a cambio que no sea dinero? ¿Alguno te ha mirado a los ojos y te ha hablado de esperanza real? No de estadísticas y probabilidades». Sebastián guardó silencio porque sabía que ella tenía razón. Todos los especialistas le hablaban con frialdad profesional. Le mostraban gráficos, le explicaban procedimientos, pero ninguno le había transmitido la certeza que ahora veía en los ojos de esta mujer desconocida. «Mi hija está conectada a máquinas», le dijo Sebastián con la voz quebrada. «Los doctores dicen que su cerebro no responde, que es cuestión de días, tal vez horas». Las lágrimas que había contenido durante meses finalmente comenzaron a brotar. Esperanza se levantó de su silla y caminó hacia él. Con sus manos arrugadas,
Limpió las lágrimas del rostro del millonario como si fuera un niño pequeño. Hay heridas que el dinero no puede sanar, mijo. Pero hay poderes en este mundo que van más allá de lo que la ciencia comprende. Tu hija no se va a morir. No mientras yo tenga aliento en mi cuerpo. ¿Cómo puede estar tan segura?, le preguntó Sebastián, aferrándose a sus palabras como un náufrago a una tabla de madera. Porque hace 30 años yo perdí a mi propio hijo en un accidente muy similar al de tu hija. Los médicos me dijeron exactamente lo mismo que te están diciendo a ti. Pero esa noche una mujer muy parecida a mí apareció en mi vida y me enseñó algo que cambió todo. Los ojos de Esperanza brillaron con una luz extraña. Hay un poder que se transmite de generación en generación, pero solo puede activarse cuando alguien lo da todo sin esperar nada a cambio. Sebastián sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. ¿Su hijo? Mi hijo vivió. Se convirtió en médico, ironías de la vida. Ahora trabaja en Brasil salvando vidas que otros doctores consideran perdidas. Pero antes de que eso fuera posible, yo tuve que aprender la lección más importante. Que el verdadero poder no viene del dinero que tienes, sino de lo que estás dispuesto a dar cuando no tienes nada. La propuesta de Esperanza resonaba en la mente de Sebastián como un eco imposible de ignorar. 1 semana. 7 días alimentándola a cambio de la vida de su hija. Sonaba completamente irracional, pero después de 3 meses de racionalidad médica que no había servido de nada, tal vez era hora de probar algo diferente. Si acepto su propuesta, dijo Sebastián con voz temblorosa. ¿Cómo sabré que no me está engañando? ¿Cómo sabré que realmente puede ayudar a mi hija? Sus ojos buscaban alguna señal, alguna prueba de que no estaba perdiendo el tiempo con una mujer desesperada que aprovechaba su dolor. Esperanza sonrió de una manera que le recordó a su abuela, quien había muerto cuando él era apenas un niño. Mañana por la mañana, cuando llegues al hospital, tu hija habrá movido su mano izquierda por primera vez en 3 meses. Será apenas un pequeño movimiento, casi imperceptible, pero las máquinas lo registrarán. Los médicos dirán que son espasmos involuntarios, pero tú sabrás la verdad. El corazón de Sebastián se aceleró. ¿Cómo puedes saber eso? Porque esta noche, después de que me hayas dado de comer, yo voy a comenzar a trabajar. No con medicinas ni cirugías, sino con algo mucho más poderoso. Esperanza cerró los ojos por un momento, como si estuviera conectándose con una fuerza invisible. Pero necesito que entiendas algo muy importante. Esto no es magia, ni brujería, ni nada sobrenatural. Es simplemente amor puro canalizado a través de un alma que ya no tiene nada que perder. Sebastián la miró fijamente. Había algo en la forma en que ella hablaba que lo tranquilizaba y lo aterrorizaba al mismo tiempo. ¿Y si no funciona? ¿Y si mañana mi hija sigue igual? Entonces habrás perdido 1 semana alimentando a una anciana hambrienta. ¿Es mucho riesgo para alguien que tiene todo el dinero del mundo? Su respuesta fue simple pero devastadora en su lógica. Esa noche, Sebastián no pudo dormir. Se quedó sentado junto a la cama de su hija, observando el débil movimiento de su pecho, escuchando el sonido constante de las máquinas que la mantenían viva. Sus manitas frías yacían inmóviles sobre las sábanas blancas, y su rostro angelical parecía estar en paz, como si estuviera teniendo dulces sueños a pesar de todo. «Princesa», le susurró al oído, «si puedes escucharme, necesito que sepas que papá va a probar algo diferente. Sé que suena loco, pero he perdido la fe en todo lo demás. Si hay aunque sea una pequeña posibilidad de que esta mujer pueda ayudarte, tengo que intentarlo». A las 6 de la mañana llegó al hospital con el corazón latiendo como un tambor. Los médicos hicieron su ronda habitual, revisaron las máquinas, tomaron notas, todo con la misma expresión grave de siempre. Pero entonces, a las 8:47 de la mañana, algo extraordinario sucedió. Una de las enfermeras gritó desde la habitación de su hija. Sebastián corrió como nunca había corrido en su vida, y cuando llegó, vio algo que le quitó el aliento. La mano izquierda de su pequeña se había movido ligeramente, apenas unos milímetros, pero el movimiento había sido registrado por los sensores. Si en este momento sientes la misma emoción que Sebastián, y crees que los milagros pueden suceder cuando menos los esperamos, dale like a este video para que más personas puedan vivir esta historia increíble. El doctor principal llegó corriendo cuando escuchó la conmoción. Sus ojos se dirigieron inmediatamente a los monitores, y Sebastián pudo ver cómo su expresión profesional se transformaba en una mezcla de confusión y sorpresa científica. «Es inusual», murmuró mientras revisaba los datos.
Después de 3 meses sin actividad neurológica significativa, este tipo de movimiento es inesperado. ¿Qué significa?, preguntó Sebastián, aunque en el fondo de su corazón ya conocía la respuesta. Esperanza había cumplido su primera promesa. Podría ser una respuesta involuntaria del sistema nervioso, explicó el médico con cautela profesional. No quiero crear falsas esperanzas, pero mantendremos una vigilancia más estrecha. Si hay más movimientos como este... Su voz se desvaneció como si no quisiera terminar la frase. Sebastián salió del hospital con una sensación completamente nueva corriendo por sus venas. Esperanza real. Por primera vez en 3 meses, sintió que tal vez, solo tal vez, su hija podría volver a casa. Pero ahora tenía que cumplir su parte del trato. Encontró a Esperanza en el mismo lugar donde la había visto la noche anterior, pero esta vez no estaba buscando comida en la basura. Estaba sentada en una banca, con los ojos cerrados, como si estuviera meditando o rezando. Cuando sintió la presencia de Sebastián, abrió los ojos lentamente. ¿Movió la mano?, preguntó sin siquiera saludarlo. Sebastián asintió completamente impactado. ¿Cómo supo que vendría a buscarla aquí? ¿Cómo supo lo que iba a pasar? Porque anoche no dormí ni un minuto, respondió Esperanza levantándose con dificultad de la banca. Estuve trabajando en tu hija, enviándole toda la energía que pude reunir. Pero eso fue solo el primer paso. Los próximos 6 días van a ser los más importantes. La llevó a desayunar al mismo restaurante de la noche anterior. Esta vez, los meseros los recibieron con menos sorpresa, aunque sus miradas seguían siendo curiosas. Mientras Esperanza comía, le explicó cómo funcionaba lo que ella llamaba el proceso. Cada día que me alimentes, yo podré transferir más fuerza vital a tu hija. Pero no es automático. Requiere que yo ayune entre comidas, que medite durante horas, que canalice toda mi energía hacia ella. Es como si estuviera dándole parte de mis propios años de vida. ¿Eso significa que usted se está sacrificando por mi hija? La pregunta salió de los labios de Sebastián con una mezcla de gratitud y culpa. Significa que estoy cumpliendo mi propósito en este mundo, respondió ella con una sonrisa serena. Hace 30 años, cuando mi hijo estaba muriendo, otra mujer hizo lo mismo por mí. Me prometí que si él vivía, yo dedicaría el resto de mi vida a ayudar a otras madres y padres desesperados. Tu hija es la 7ª niña que ayudo de esta manera. Las otras 6, todas vivas, todas sanas, todas creciendo felices con sus familias. Los ojos de Esperanza brillaron con orgullo maternal. Pero cada caso es diferente. Tu hija está en la situación más grave que he enfrentado. Por eso necesito los 7 días completos, sin fallar ni uno solo. Sebastián sintió un peso enorme en sus hombros. No solo era responsable de alimentar a esta mujer, sino que la vida de su hija dependía de su constancia, de su fe, de su capacidad para creer en lo imposible durante una semana completa. ¿Y si algo me pasa? ¿Y si por alguna razón no puedo venir un día? La preocupación lo invadió al pensar en todos los factores que estaban fuera de su control. Entonces, el proceso se interrumpe y tendremos que empezar desde cero, respondió Esperanza con seriedad absoluta. Por eso necesito que me prometas algo. Durante estos 7 días, no importa qué pase en tu vida, qué emergencias surjan en tus negocios, qué problemas aparezcan, tú estarás aquí conmigo cada día. ¿Puedes prometérmelo? Sebastián miró directamente a los ojos de Esperanza, y por primera vez en meses, sintió una determinación férrea corriendo por sus venas. Se lo prometo, dijo con una convicción que él mismo no sabía que poseía. Aunque tenga que cancelar todas mis reuniones, aunque pierda contratos millonarios, aunque el mundo se venga abajo, estaré aquí cada día. El segundo día transcurrió exactamente como Esperanza había predicho. Cuando Sebastián llegó al hospital por la mañana, encontró a los médicos más animados que nunca. Su hija había mostrado más movimientos durante la noche. Había girado ligeramente la cabeza, y sus párpados habían temblado como si estuviera tratando de despertar de un sueño profundo. Es extraordinario, admitió el doctor principal, quien siempre había sido el más pesimista del equipo médico. En 30 años de carrera nunca había visto una recuperación neurológica que comenzara de esta manera después de tanto tiempo en estado vegetativo. Vamos a hacer más estudios, pero debo confesar que tengo esperanzas reales por primera vez. Sebastián salió del hospital prácticamente flotando, pero cuando llegó a buscar a Esperanza, la encontró en condiciones preocupantes. Estaba más pálida que el día anterior. Sus manos temblaban ligeramente, y parecía haber perdido peso de la noche a la mañana. ¿Se encuentra bien?, le preguntó,
genuinamente preocupado por la mujer que se estaba convirtiendo en su única esperanza. Transferir energía vital no es un proceso gratuito, explicó ella con voz débil. Cada día que tu hija mejora, yo me debilito un poco más. Pero no te preocupes, he pasado por esto antes. Solo necesito alimentarme bien y descansar entre las sesiones. Esa vez la llevó a un restaurante diferente, uno que se especializaba en comida nutritiva y saludable. Mientras ella comía, Sebastián no podía dejar de observar cómo cada bocado parecía devolverle un poco de color a su rostro. Era como si literalmente se estuviera recargando de energía a través de la comida. Cuénteme sobre los otros casos, le pidió Sebastián, necesitando escuchar más historias de Esperanza. ¿Cómo fueron? ¿Todos terminaron bien? Esperanza sonrió, pero su sonrisa tenía un toque de melancolía. Cada caso fue diferente, pero todos tuvieron algo en común. Padres desesperados que estaban dispuestos a creer cuando ya no les quedaba nada más en qué creer. Hubo un niño de 5 años que había estado en coma durante 6 meses después de ahogarse en una piscina. Hubo una adolescente que los médicos declararon con muerte cerebral después de un accidente de motocicleta. Su voz se quebró ligeramente. Hubo una bebé de apenas 8 meses que nació con una condición que los doctores dijeron que era incompatible con la vida. Sus padres eran tan pobres que apenas podían pagar la gasolina para llegar al hospital, pero cuando me encontraron, estuvieron dispuestos a compartir conmigo su única comida del día durante una semana. ¿Todos sobrevivieron?, preguntó Sebastián, aferrándose a cada palabra. Todos no solo sobrevivieron, sino que prosperaron. El niño que se ahogó ahora es campeón de natación en su escuela. La adolescente del accidente se graduó con honores y estudia medicina. La bebé que no debería haber vivido acaba de cumplir 10 años, y es la niña más sana y feliz que puedas imaginar. Sebastián sintió una emoción indescriptible llenando su pecho. Si esta mujer había logrado lo imposible 6 veces antes, tal vez su hija realmente tenía una oportunidad. Si tú también crees en el poder de no rendirse nunca y quieres ver cómo termina esta historia increíble, suscríbete al canal ahora mismo porque lo que viene te va a impactar profundamente. Pero debo advertirte algo, continuó Esperanza con seriedad. El día más difícil aún está por venir. El tercer día llegó con una noticia que hizo temblar a Sebastián hasta los huesos. Cuando entró a la habitación de su hija, la encontró con los ojos abiertos por primera vez en 3 meses. No estaba consciente completamente, pero sus ojos azules, idénticos a los de su difunta madre, estaban abiertos y parecían seguir movimientos lentos. Es un avance neurológico increíble, le explicó el doctor, claramente emocionado pero tratando de mantener su profesionalismo. Su actividad cerebral ha aumentado un 300% en las últimas 48 horas. Francamente, no tengo explicación médica para lo que está ocurriendo, pero es indudablemente positivo. Sebastián se acercó a la cama y tomó la pequeña mano de su hija. Por primera vez en meses, sintió una ligera presión de respuesta. Era débil, casi imperceptible, pero estaba ahí. Su niña estaba luchando por regresar a él. Sin embargo, cuando llegó a buscar a Esperanza, se llevó el susto de su vida. La encontró desplomada en la banca, con la respiración laboriosa y el rostro completamente pálido. Parecía haber envejecido 10 años en una sola noche. «¡Esperanza!», gritó corriendo hacia ella. «¿Qué le pasa? ¿Necesita que la lleve al hospital?». Ella levantó una mano temblorosa para detenerlo. No hay tiempo para hospitales. Solo necesito comer. El proceso de anoche fue más intenso de lo que esperaba. Tu hija estaba luchando contra algo muy fuerte, algo que no quería dejarla ir. Sebastián la cargó prácticamente hasta el restaurante, ignorando las miradas extrañas de la gente que los veía pasar. Una vez sentada, Esperanza comenzó a explicarle algo que lo dejó helado. Cada persona que está al borde de la muerte tiene lo que yo llamo cadenas invisibles, que la atan a ese estado. Pueden ser culpas, miedos, traumas, o incluso la presencia de personas que no quieren dejarla partir. En el caso de tu hija, hay algo muy específico que la está reteniendo. ¿Qué cosa?, preguntó Sebastián, sintiendo un miedo nuevo y diferente. Ella culpa a alguien por el accidente, y mientras esa culpa exista, su alma no puede sanar completamente. Esperanza lo miró directamente a los ojos. ¿Hay algo que no me has contado sobre el día del accidente? El silencio que siguió fue ensordecedor. Sebastián sintió como si le hubieran quitado todo el aire de los pulmones. Durante 3 meses había guardado un secreto que lo estaba matando por dentro, un secreto que ni siquiera había compartido con los médicos. Yo
Yo estaba manejando, susurró finalmente con la voz quebrada por la culpa. Ese día habíamos discutido porque ella quería ir al parque y yo tenía una reunión importante. Estaba enojado, contestando llamadas del trabajo mientras manejaba. No vi el camión que se saltó el semáforo hasta que fue demasiado tarde. Las lágrimas comenzaron a caer como una cascada. Ella estaba gritando, «Papi, cuidado», segundos antes del impacto. Lo último que vio antes del accidente fue mi cara de enojo. Lo último que escuchó fue mi voz gritándole que se callara porque estaba hablando por teléfono. Esperanza extendió su mano arrugada y la puso sobre la de Sebastián. Ahora entiendo por qué su recuperación está siendo tan difícil. Ella no puede despertar completamente porque siente que tú la odias. En su mente inconsciente cree que el accidente fue su culpa por haberte distraído. Pero eso no es cierto, gritó Sebastián atrayendo las miradas de otros comensales. Ella es lo más importante en mi vida. Fue mi culpa, solo mía. Lo sé, dijo Esperanza con infinita compasión. Pero ella no lo sabe. Y hasta que no se lo digas, hasta que no le pidas perdón de corazón, mi trabajo no podrá completarse. La sanación física está avanzando, pero la sanación emocional depende completamente de ti. Esa noche Sebastián regresó al hospital con un propósito completamente diferente. Ya no era solo un padre desesperado esperando un milagro médico, ahora era un hombre que entendía que la verdadera sanación requería algo más profundo que cualquier tratamiento. Necesitaba sanar el alma de su hija, y para eso, primero tenía que confrontar su propia culpa. Se sentó junto a la cama de su pequeña, tomó su mano tibia entre las suyas, y comenzó a hablar como nunca había hablado en su vida. «Princesa, sé que me puedes escuchar, aunque los doctores digan que no. Necesito decirte algo que debería haberte dicho hace 3 meses, desde el momento en que desperté en el hospital». Su voz temblaba, pero continuó. «El accidente no fue tu culpa, amor mío. Nunca fue tu culpa. Fuiste la niña más obediente y hermosa del mundo ese día, como todos los días. Yo fui quien falló. Yo fui quien estaba más preocupado por el dinero y los negocios que por prestarle atención a mi tesoro más preciado». Las máquinas mostraron un cambio sutil en la actividad cerebral de la niña, como si realmente estuviera escuchando cada palabra. Cuando me gritaste, «Papi, cuidado», no estabas siendo molesta. Estabas tratando de salvarme la vida, de salvarnos a los dos. Eras mi pequeña ángel guardián, y yo fui demasiado tonto para escucharte a tiempo. Las lágrimas caían libremente sobre las sábanas blancas. Si alguien merece castigo por lo que pasó, soy yo. Pero tú, mi amor, tú solo mereces vivir, reír, jugar y ser feliz como siempre fuiste. Pasó toda la noche hablándole, contándole sobre todos los momentos hermosos que habían compartido, sobre todos los planes que tenían juntos, sobre cuánto la amaba y cuánto la necesitaba en su vida. Le prometió que si despertaba, nunca más el trabajo sería más importante que ella. Le prometió que dedicaría cada día restante de su vida a hacerla feliz. Cuando llegó la mañana del 4.º día, algo extraordinario había ocurrido. Los médicos estaban completamente conmocionados. Su hija había comenzado a respirar por sí sola durante periodos cortos. Las máquinas que la habían mantenido viva durante meses ahora funcionaban solo como apoyo, no como necesidad absoluta. «Es médicamente inexplicable», admitió el doctor principal, revisando los estudios de la noche. «Su función pulmonar se ha fortalecido dramáticamente en las últimas horas. Si continúa así, podremos comenzar a reducir gradualmente el soporte mecánico». Sebastián salió del hospital con una mezcla de euforia y agotamiento emocional. Había sido la conversación más difícil de su vida, pero también la más necesaria. Ahora entendía que Esperanza no solo estaba sanando el cuerpo de su hija, le estaba enseñando a él cómo sanar su corazón. Cuando llegó a buscarla, la encontró en mejor estado que el día anterior. Aunque seguía delgada y pálida, había recuperado algo de fuerza en su mirada. «Anoche sentí un cambio muy fuerte», le dijo mientras caminaban hacia el restaurante. Era como si una barrera gigantesca se hubiera roto. «¿Le hablaste a tu hija?» «Toda la noche», respondió Sebastián. «Le pedí perdón por todo. Le expliqué que el accidente no fue su culpa. Le prometí ser el padre que ella merece». Esperanza sonrió con una satisfacción profunda. Eso es exactamente lo que necesitaba escuchar. Ahora su alma está libre para sanar completamente. Los próximos 3 días van a ser los más intensos, pero también los más esperanzadores. Mientras ella comía,
Sebastián no podía dejar de pensar en cómo una mujer sin hogar había logrado enseñarle más sobre el amor paternal en 4 días que todo lo que había aprendido en 8 años de ser padre. El quinto día trajo consigo una revelación que cambiaría para siempre la perspectiva de Sebastián sobre la vida. Cuando llegó al hospital, encontró a su hija no solo respirando por sí sola, sino también moviéndose de manera más coordinada. Sus pequeños dedos se abrían y cerraban, sus ojos seguían objetos con más precisión, y lo más impactante de todo, había emitido un sonido, un gemido suave pero claramente audible. Es como si estuviera despertando de un sueño muy profundo, explicó la enfermera principal, quien había cuidado a la niña desde el primer día. Sus reflejos están regresando gradualmente. Ayer no podía ni tragar saliva, y hoy ya está moviendo la lengua y los labios. Sebastián se quedó junto a su hija durante horas, hablándole constantemente, cantándole las canciones que solían cantar juntos antes del accidente. Y por primera vez en 3 meses, tuvo la sensación de que ella realmente lo estaba escuchando, de que había una conexión real entre ellos. Pero cuando salió a buscar a Esperanza, se encontró con una escena que lo dejó completamente desconcertado. En lugar de encontrarla en su lugar habitual, la vio hablando con un hombre elegantemente vestido junto a un automóvil de lujo. El hombre tenía lágrimas en los ojos y le estaba entregando algo a Esperanza. Sebastián se acercó discretamente y pudo escuchar parte de la conversación. «Gracias, Esperanza», decía el hombre con voz quebrada. «Mi esposa despertó ayer por la noche. Los doctores dicen que es un milagro. Después de 6 meses en coma, nadie esperaba que...» «No me agradezcas a mí», interrumpió Esperanza suavemente. «Agradécete a ti mismo por haber creído cuando ya no había razones para creer. Agradécele a tu amor, que fue lo que realmente la salvó». El hombre se alejó en su automóvil y Esperanza se volteó hacia Sebastián con una sonrisa cansada pero satisfecha. ¿Había otra persona más?, preguntó Sebastián, sintiendo una mezcla de confusión y algo que no podía identificar. ¿Celos? ¿Miedo de no ser especial? «Siempre hay otras personas», respondió Esperanza mientras caminaban hacia el restaurante. «El sufrimiento no toma turnos, hijo. Mientras yo estoy ayudando a tu hija, hay otros padres desesperados que también necesitan esperanza. Ese hombre que acabas de ver había estado alimentándome durante las tardes mientras tú lo hacías durante las mañanas». Sebastián se detuvo en seco. «¿Quiere decir que usted está ayudando a múltiples personas al mismo tiempo?» «¿Crees que el amor tiene límites?», preguntó Esperanza, deteniéndose para mirarlo directamente. «¿Crees que la compasión se agota si la compartes? Mientras más la das, más crece. Ese es el secreto que aprendí hace 30 años». Durante la comida, Esperanza le contó sobre los otros casos que estaba manejando simultáneamente. Había un anciano cuya esposa de 50 años de matrimonio estaba perdiendo la batalla contra el cáncer. Había una madre joven cuyo bebé había nacido con problemas cardíacos graves. Había un adolescente cuyos padres habían perdido toda esperanza después de un intento de suicidio. «Pero cada caso requiere algo diferente», explicó mientras comía lentamente. «Tu hija necesitaba que tú sanaras tu culpa. La esposa del hombre que viste necesitaba sentir que su marido estaba dispuesto a luchar por ella. El bebé necesita que sus padres aprendan a amarse de nuevo después de que la tragedia casi destruyera su matrimonio». «¿Cómo puede manejar tanto dolor al mismo tiempo?», preguntó Sebastián, genuinamente preocupado por la salud mental de esta mujer extraordinaria. «Porque he aprendido que el dolor compartido se vuelve más ligero y la esperanza compartida se vuelve más fuerte», respondió con una sabiduría que parecía venir de décadas de experiencia. «Además, cada caso exitoso me da más energía para el siguiente. Cada familia que se reúne me recuerda por qué vale la pena seguir viviendo». Sebastián se dio cuenta de que estaba frente a alguien completamente diferente a cualquier persona que hubiera conocido en su vida de privilegios y negocios. El 6º día llegó con una intensidad emocional que Sebastián jamás había experimentado. Cuando entró a la habitación de su hija, se encontró con algo que lo dejó paralizado. Ella tenía los ojos completamente abiertos y lo siguió con la mirada cuando se acercó a la cama. No solo eso, sino que cuando él le habló, ella intentó mover los labios como si quisiera responderle. «Papá está aquí, princesa», le susurró, tomando su mano pequeña entre las suyas.
Para su asombro absoluto, ella apretó sus dedos con una fuerza que no había tenido en meses. Era débil, pero era real, era consciente, era su hija regresando a él paso a paso. El equipo médico estaba completamente desconcertado. Habían llamado a especialistas de otros hospitales para que fueran testigos de lo que estaba ocurriendo. En los registros médicos de todo el país, no existía un solo caso documentado de una recuperación tan rápida y completa después de 3 meses en estado vegetativo. Es como si su cerebro se estuviera reconectando a una velocidad sobrenatural, murmuró el neurólogo principal, revisando las últimas resonancias magnéticas. La actividad en todas las áreas cerebrales se ha normalizado casi por completo. Si no tuviera los registros previos, pensaría que esta niña nunca estuvo en coma. Pero cuando Sebastián salió del hospital para encontrar a Esperanza, recibió la noticia más devastadora desde el día del accidente. La encontró colapsada en el suelo, inconsciente, con varios transeúntes tratando de ayudarla. Su respiración era laboriosa y su piel había adquirido un tono grisáceo que lo aterrorizó. «¡Llamen una ambulancia!», gritó, arrodillándose junto a ella. Pero Esperanza abrió los ojos débilmente y agarró su brazo con una fuerza sorprendente. «No. No hay tiempo para hospitales», murmuró con voz apenas audible. «Solo queda un día más. Si me llevas al hospital ahora, el proceso se interrumpe y tu hija volverá al estado anterior. ¿Estás dispuesto a arriesgar eso?». Sebastián se encontró frente a la decisión más difícil de su vida. Podía salvar a Esperanza llevándola inmediatamente al hospital, pero eso significaría perder a su hija para siempre. O podía confiar en que ella resistiera un día más, sabiendo que tal vez estaba pidiendo demasiado de una mujer que ya había dado tanto. «¿Qué necesita?», preguntó, tomando la única decisión que su corazón de padre podía tomar. «Comida, mucha comida, y que me ayudes a llegar hasta mañana por la noche. El 7º día es el más importante de todos. Es cuando todo el proceso se completa o se pierde para siempre». Sebastián la cargó hasta el automóvil más caro que había poseído jamás. Pero en ese momento habría cambiado todos sus lujos por la salud de esta mujer que se estaba sacrificando por su familia. La llevó al mejor restaurante de la ciudad y pidió todos los platos más nutritivos del menú. Mientras ella comía con dificultad, le explicó lo que iba a pasar en las próximas 24 horas. «Esta noche va a ser la más intensa de todas. Tu hija va a luchar entre regresar completamente o dejarse ir para siempre. Mi trabajo es mantener abierto el canal entre este mundo y su alma, pero cada hora que pase va a ser más difícil para mí. ¿Hay algo que yo pueda hacer para ayudar?», preguntó Sebastián, sintiéndose completamente impotente. «Sí», respondió ella con los ojos brillando por última vez con esa fuerza misteriosa. «Esta noche, no importa lo que pase conmigo, tú tienes que quedarte con tu hija. Háblale durante toda la noche. Cuéntale todos los recuerdos hermosos que tienen juntas. Hazle recordar por qué vale la pena vivir. Porque mañana, cuando salga el sol, ella va a tomar la decisión final. Quedarse contigo o irse para siempre». La 7ª noche se convirtió en la más larga de la vida de Sebastián. Tal como Esperanza le había instruido, se quedó junto a la cama de su hija durante toda la madrugada, hablándole sin parar. Le contó sobre el día en que nació, sobre sus primeras palabras, sobre cada sonrisa que había iluminado su vida durante 8 años hermosos. «¿Recuerdas cuando tenías 4 años y dijiste que querías ser doctora para curar a todos los animalitos heridos?», le susurró acariciando su cabello sedoso. «Convertiste toda la sala en un hospital de peluches. Yo era tu asistente y teníamos que operar al oso de felpa porque se había roto la pata». Durante las primeras horas de la noche, su hija se mantuvo estable, pero cerca de las 3 de la madrugada, las máquinas empezaron a mostrar fluctuaciones preocupantes. Su respiración se volvió irregular, su pulso se aceleró y luego se desaceleró peligrosamente. Los médicos de guardia corrieron a la habitación, pero no había nada que pudieran hacer desde el punto de vista médico. «Está luchando», murmuró la enfermera principal. «Es como si estuviera decidiendo entre 2 mundos». Sebastián intensificó sus palabras, aferrándose a la mano de su hija como si pudiera anclarla a la vida a través del contacto físico. «Princesa, sé que puedes escucharme. Sé que estás cansada después de tanto tiempo luchando, pero papá te necesita aquí. El mundo te necesita aquí. Tienes tanto por vivir, tanto por descubrir». A las 5 de la mañana recibió una llamada que lo destrozó. Era del hospital donde habían llevado a Esperanza después de que ella había colapsado nuevamente en la madrugada. Su condición era crítica. Los médicos no entendían qué le estaba pasando, pero todos sus signos vitales se estaban debilitando rápidamente.
Señor, si quiere verla por última vez, debería venir ahora, le dijo la voz al teléfono. Sebastián miró a su hija, luego miró el teléfono y tomó la decisión más difícil de su vida. Se quedó junto a su pequeña. Esperanza había sido clara. El séptimo día era decisivo, y él no podía abandonar su puesto ahora. Cuando los primeros rayos del sol comenzaron a filtrarse por la ventana del hospital, algo mágico ocurrió. Su hija abrió los ojos completamente, lo miró directamente, y con una voz débil pero claramente audible, dijo la palabra que había estado esperando escuchar durante 102 días interminables. Papá. Las máquinas se volvieron locas registrando una actividad cerebral completamente normal. Los médicos corrieron hacia la habitación, pero Sebastián solo tenía ojos para su pequeña, que estaba sonriendo por primera vez desde el accidente. ¿Me extrañaste, papá?, preguntó con la inocencia característica de una niña de 8 años que no había perdido ni un ápice de su esencia pura. Más de lo que las palabras pueden expresar, princesa, respondió Sebastián, llorando lágrimas de felicidad absoluta. Una hora después recibió otra llamada del hospital donde estaba Esperanza. Pero esta vez la noticia era diferente. Ella había despertado también, completamente recuperada, como si nada hubiera pasado. Los médicos no tenían explicación para su recuperación milagrosa. Cuando Sebastián llegó a verla, Esperanza estaba sentada en la cama del hospital, sonriendo con esa misma paz que había irradiado desde el primer día. ¿Cómo está mi pequeña paciente?, preguntó, aunque por la expresión en el rostro de Sebastián ya conocía la respuesta. Despierta. Hablando. Sonriendo. Completamente ella otra vez, respondió Sebastián, tomando las manos de la mujer que había salvado a su familia. ¿Cómo puedo agradecerle lo que ha hecho por nosotros? Ya me agradeciste, respondió Esperanza con lágrimas de alegría en los ojos. Me diste de comer durante 7 días cuando yo no tenía nada. Eso fue suficiente para mí. Y más que suficiente para activar el poder que necesitaba para salvar a tu hija. 6 meses después, Sebastián había transformado completamente su vida. Había creado una fundación dedicada a ayudar a familias en situaciones médicas desesperadas, y Esperanza se había convertido en la directora espiritual del proyecto. Su hija, completamente recuperada, a menudo la visitaba y la llamaba Abuela Esperanza. El millonario que una vez creyó que el dinero podía comprar todo, había aprendido que las cosas más valiosas de la vida se obtienen a través del amor, la compasión y la fe en lo imposible. Y todo había comenzado con una promesa simple. Dame de comer y curo a tu hija. A veces, los milagros llegan disfrazados de personas comunes, en los lugares más inesperados, cuando más los necesitamos.